Lo que vamos a hacer hoy es una crónica sobre la toponimia regional y particularmente vamos a tratar de definir con pocas palabras qué es esto de toponimia, qué significa. Y básicamente la toponimia son los nombres propios que tienen los lugares. Bueno, casi del primer programa venimos hablando del nombre de las ciudades, el nombre de las calles, de las plazas. Exactamente, la toponimia es eso. Y también el estudio del origen de esos nombres propios. Por ejemplo, el topónimo Tortugas tiene un origen precisamente en el nombre que le daban los españoles a el curso de agua que atraviesa de norte a sur. Es un poco la definición de norte a sur, esta región que comprendida, que era una región que se denominaba Desmochado en aquella época, en la época colonial, y ese curso de agua, denominado Arroyo de las Tortugas, es el que da origen al topónimo Tortugas. Bien. El origen del nombre también del topónimo Arroyo de las Tortugas tiene que ver con la presencia en esta zona, en el curso de agua, de tortugas de agua, o sea, debe haber habido una presencia muy importante. Sí, como todavía ahora. Exactamente, como para que el arroyo lleve ese nombre y posteriormente para que la localidad de Tortugas tenga ese nombre que también ya tiene referencias históricas, como por ejemplo Paso de las Tortugas, un paso que había hacia el norte de la localidad, donde había una posta, la posta se llamaba 3 de febrero, y también Paraje de las Tortugas. Todos esos topónimos, o sea, esos nombres propios, dieron origen al nombre de la localidad Tortugas. Bien. Por otro lado, vamos a ver qué es esto de bárbaros y civilizados, que bien vos lo referenciaste. Es Domingo Faustino Sarmiento quien escribe un libro allá por 1845, Facundo, o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Este es el nombre completo de ese libro. El sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento escribe un libro donde de alguna manera establece esta grieta histórica original. Entonces él define bárbaros y civilizados. ¿A quién les atribuye la civilización? A los europeos, Francia e Inglaterra, no todos. No a los italianos y los españoles. No, es Francia, Inglaterra, Norteamérica, las ciudades, en especial la ciudad Puerto de Buenos Aires, los unitarios, quienes básicamente son la élite dominante de Buenos Aires, y a ciertos personajes históricos, en particular el general Paz, José María Paz, y otro personaje al que él referencia con la civilización es Rivadavia, Bernardino Rivadavia. Los bárbaros, ¿quiénes son los bárbaros para Sarmiento? Evidentemente, si Europa y Norteamérica es la civilización, España va a ser la barbarie, América Latina va a ser la barbarie, el campo, el interior van a ser la barbarie, y los personajes, los bárbaros son, lógicamente, el nombre del texto lo dice también, Facundo Quiroga, caudillo riojano, y Juan Manuel de Rosas, el caudillo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para entender un poco este dualismo que establece Sarmiento con civilización y barbarie, es lo que nosotros estuvimos hablando. Y que llega hasta el presente, porque nosotros cuando hablamos de historia, la idea es que la historia no es una cosa muerta que quedó allá. Cuando uno lo trae al presente, uno se da cuenta de que estas cuestiones siguen estando aquí, latentes. Y evidentemente a veces surgen a la superficie. Esta idea de que todo lo atrasado es aquello que está representado por el interior, por esta idea de que la cultura hispánica o de América Latina, esta idea de la patria grande vendría a representar la barbarie, mientras que lo civilizado siempre está emparentado con esa Europa representada por Inglaterra, por Francia, Norteamérica, Estados Unidos, que en aquel momento recién empezaba a desarrollarse y no era todavía la potencia que hoy conocemos. Pero siempre está presente en la historia argentina esta idea de que lo autóctono es la barbarie y lo extranjero es la civilización. Bien, un par de anécdotas que tienen que ver con esto de la toponimia, de los nombres propios de los lugares y que de alguna manera podríamos decir que marcan la defensa de lo bárbaro y la defensa o reivindicación de lo civilizado. Vamos a hablar el primer caso. A ver. De la defensa de la barbarie. Vamos a hablar de un nombre propio de una localidad distante unos 110 kilómetros de aquí de Tortugas, que la localidad se llama Carrizales.
Bueno. No se conoce mucho el nombre de este nombre, uno dice Carrizales, y realmente no hay mucha referencia. ¿Por qué? Porque en realidad el nombre que se suele utilizar es Estación Clarke. Clarke. Entonces si vos buscás por ahí datos, te aparece Carrizales, Estación Clarke. Es una localidad, pequeña localidad, sobre la ruta provincial número 10, por esa ruta Bustinza, Totoras, Estación Clarke, en esa zona. Acá yo conozco gente que tiene parientes en ahí ese está, lugar, por esa zona, los que tienen parientes por ahí. Y había un jugador de Tortugas que jugó ahí en No Clarke. me diga. Sí, sí. Su nombre se puede mencionar. César, Rodrigo César, acá fue ídolo de Tortugas, jugó en Clarke, en un equipo. Para referenciado. Buenísimo, sirve la referencia, Sí. sirve mucho la referencia. Bueno, esta localidad se llama Carrizales, pero es reconocida como Estación Clarke. ¿Por qué? Porque Clarke era un colono inglés que se asentó en esa zona, y la estación ferroviaria, recordemos que esta zona se puebla principalmente, podríamos decir, a partir del trazado del ferrocarril. Estación Clarke se conoce precisamente por este colono inglés que habitaba en esa zona. El problema es que, pasado el tiempo, un presidente comunal de Carrizales, Nelio Chimentón, que todavía vive, pueden encontrarse si uno lo googlea, aparece. Este personaje se crea un problema sobre todo con lo postal, o sea, cuando envían una carta, hay una... Como que tiene dos nombres. Y hay un inconveniente. Entonces este presidente comunal se dirige hacia las oficinas de el Silvestre Begnis, que fue el gobernador de la provincia de Santa Fe, a plantearle este problema, ¿no? Y parece que Chimentón se inclinaba más por la idea de dejarle Clarke, sí, como es el nombre de este colono inglés. Y parece que don Carlos Silvestre Begnis le dice, mire, a mí me parece mejor que le pongan Carrizales. Y le voy a explicar por qué. Porque parece que este Arthur Clarke era una especie de mayordomo de una estancia. Y parece que este hombre le cobraba peaje a las personas que pasaban por ese campo, llevando sus vacas o sus productos al mercado para vender. Y Arthur Clarke se beneficiaba con ese peaje que le cobraba para atravesar por los caminos de esa estancia. Y parece que don Carlos dijo, era un mal bicho. Especulaba. Exactamente. Entonces, lo mejor sería que ustedes conserven el nombre de Carrizales. Carrizales hace referencia al carrizo. A ver. ¿Qué es el carrizo? Es una planta con un tallo largo, una gramínea de tallo largo, y en la punta tiene como un plumero. Ese es el carrizo. El carrizo crece en zonas en lagunas. Hay que recordar que aquella zona también tiene una zona de lagunas. El carrizo crece en esas zonas, es como una especie de caña de tallo largo, y en la punta tiene como un plumero. Esta es la referencia, esta es la anécdota que hace referencia de alguna manera a esta idea de que estamos jugando con esto de civilización y barbarie. En este caso podríamos decir que don Carlos Silvestre Begnis se inclinó hacia esa idea de lo autóctono, de decir, bueno, pongámosle un nombre de lo autóctono, lo que se referencia con nuestro medio. Y por eso digo que esta anécdota sirve para referenciar esta defensa de lo que Domingo Faustino Sarmiento dijo que era la barbarie. Perdóname, permitime, pero me parece que ganó la otra versión. Carrizales vos me lo nombrás y es la primera vez que lo escucho. Se es conocido básicamente, popularmente, como Clarke, ese pueblo. Exactamente. Ganó en el imaginario, no sé ahora cómo se dirimió ese conflicto. ¿Están los dos nombres o se llama Carrizales? El nombre de la localidad es Carrizales, pero se conoce como Clarke, sí. Sí, bueno, ganó esa visión, así todo. Precisamente esa es la referencia, sí. O sea, ¿qué es lo que queda en la memoria colectiva? ¿Qué es básicamente lo que genera después el conocimiento o desconocimiento de las cosas? ¿Qué es lo que queda en nuestra memoria colectiva? Bueno, estuvimos viendo una anécdota acerca de, podríamos decir, esta defensa del autóctono, de lo que Sarmiento consideraba lo bárbaro. Ahora vamos a ver una reivindicación de lo civilizado. ¿Y quién menos que Sarmiento metido dentro de esta cuestión? Vamos a hablar de Belville. Sí. Belville, localidad de cabecera del departamento Unión, provincia de Córdoba,
a 90 y pico kilómetros de la localidad de Tortugas. Resulta que anteriormente, creo que esto es un poco más conocido por nosotros, anteriormente el nombre derivaba, el origen del nombre de un fraile que había muerto en ese lugar y se desconocía el nombre y la congregación a la que pertenecía. Entonces el nombre que quedó de ese lugar era el de fraile muerto. Bueno, el nombre básicamente tiene que ver con esto, con este fraile que murió en esa zona, se desconocía su nombre y le queda fraile muerto, y fraile muerto también es el nombre que va a llevar la estación de ferrocarril. En 1856, Fraile Muerto pasa a llamarse Villa de San Jerónimo. Hay un decreto del entonces gobernador de Córdoba y el nombre de Villa San Jerónimo va a ser por San Jerónimo, que es el patrono de Córdoba, y Jerónimo Luis de Cabrera, que es el fundador de la capital provincial. Ajá. Vean cómo el topónimo va cambiando. Fraile Muerto, Villa de San Jerónimo. Pero para la estación de ferrocarril seguía llamándose Fraile Muerto. A fines de 1870, Sarmiento, presidente de la República, en viaje hacia Córdoba para inaugurar la primera exposición industrial argentina, está yendo hacia Córdoba y reposta o desciende en la estación Fraile Muerto. Sarmiento. Ajá. El padre de la grieta, podríamos decir, ¿no? También. Y Sarmiento se molesta por el nombre, no le gusta, dice qué nombre más funesto, Fraile Muerto, un topónimo que no me gusta. Y decide cambiarle el nombre. Ahí nomás. Y pregunta ahí entre los parroquianos si hay por ahí algún colono británico. ¿Cómo le gustaba eso? Y claro, porque no era lo mismo ponerle, qué sé yo, alguna apellido. Gómez o Fernández o Rodríguez. Menos aún Fernández, supongo. Entonces, preguntó por si había algún colono británico de la zona. Británicos no, pero le propusieron el apellido de dos hermanos escoceses, Antonio y Roberto Bell. Bien. La estación, a partir del pedido de Domingo Faustino Sarmiento, que era el presidente, pasa a denominarse Bellville. Ajá. La idea de que sea Sarmiento lo consideraba una villa de alguna manera, o sea que el lugar merecía el nombre de villa, y hace esta... Encima Bellville, ni Villa de Bellville, todo en inglés. Exactamente, todo en inglés. Bellville. En homenaje a los hermanos Bell, que tenían un par de estancias en la cercanía de lo que se conocía como Fraile Muerto, posteriormente Villa de San Jerónimo. No era Graham Bell alguno de los hermanos. No, aparentemente no. Creo que Graham estaba en otra cosa. En 1872, también la localidad pasa a llamarse Bellville. A través de las anécdotas nosotros podemos referenciar esta tensión histórica que llega hasta el presente en esta grieta histórica que marca la idea de lo bárbaro, lo autóctono, lo civilizado siempre es lo foráneo, lo extranjero. Podemos meter un acontecimiento histórico que habla precisamente, viste, cuando vos decís, che, pero yo hay cosas de la historia que no conozco, y sobre todo de la historia regional. Cortita, al pie, Batalla del Mío Mío. Carrizales, vamos a usar el nombre, 1829. Sí, perdón. Sí. Carrizales. Sí, si usted quiere ser reivindicador de lo autóctono, métale un Carrizales. Sí. 1829. Batalla del Mío Mío. Ajá. Vamos a hacer un contexto. 1828, fusilamiento de Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es quien lo fusila? La espada sin cabeza, Lavalle. Un general, el gran general, el héroe de la guerra con el Brasil. La guerra del Brasil es la guerra que las Provincias Unidas tuvieron con el Imperio de Brasil entre 1825 y 1828. El héroe de Ituzaingó, la batalla que define el conflicto y que hace que las Provincias Unidas hayan derrotado al Imperio brasilero. El gran héroe es quien lo fusila por mandato unitario. Quémese esta misiva, le dicen aquellos. Es interesantísimo cómo a Dorrego lo van a fusilar. Dorrego está escapando por el golpe militar que le hace Lavalle, está escapando, tratando de llegar hasta donde está Juan Manuel de Rosas en la campaña. Lo interceptan. Lavalle pide
que desde Buenos Aires le digan qué es lo que tiene que hacer, y desde Buenos Aires los unitarios le dicen fusílelo y queme esta misiva. Ajá. O sea, hágala desaparecer. Lavalle no la hace desaparecer y gracias a eso sabemos que hay detrás de la historia. Exactamente. Ajá. Bien, ¿qué pasa? Lavalle se autoproclama gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero la cuestión es que la Convención Nacional de las Provincias Unidas desoyen y repudian ese asesinato y no validan el gobierno de Lavalle. Lavalle lo que hace con sus tropas, las veteranas tropas de la guerra, avanza sobre el interior para, de alguna manera, sofocar esta rebelión, podríamos decir, de los caudillos federales. La provincia de Buenos Aires estaba gobernada por don Estanislao López, el caudillo de Santa Fe, perdón. Sí. La provincia de Santa Fe, el caudillo, gobernada por el caudillo Estanislao López, que era un militar y a su vez era hacendado. Lo que básicamente se van a enfrentar las tropas en las cercanías de lo que hoy conocemos como Carrizales. Carrizales Clarke, para ubicarnos, ya le vamos a empezar a llamar solo bien. Carrizales ¿Qué Clarke. Totoras por ahí? Cercano a Totoras, sí, es una Totoras, zona. Bueno, está hablando de una planta. Exactamente, Totoras, planta también cercana a las lagunas y arroyos y ríos. La cuestión es que en esa época la caballería era decisiva, o sea, la caballería era la que definía de alguna manera. Nosotros tenemos en una guerra, en una batalla, infantería, artillería, caballería. Lo cierto es que la caballería era decisiva en las guerras del siglo XIX. Y la derrota de la caballería hacía casi a la derrota de ese ejército. Bien, Estanislao López contaba con vaqueanos que conocían la zona. Ajá. Esa zona de Carrizales. Y ellos sabían de la existencia de una planta que se llamaba el mío mío, también conocido como romerillo. Ah, sí, más el así. Romerillo. Sí. Bien, la cuestión es que el romerillo tiene propiedades curativas si uno lo consume en la dosis adecuada. Ahora, si consumís más, o si el ganado, que es el que pasta, consume más, se muere. Al tomar agua lo mata. Ajá. O sea, eso lo conocían los vaqueanos de la zona. López esperó que lleguen las tropas unitarias cerca de la localidad de Carrizales y donde de alguna manera los fue llevando a un sitio donde el romerillo, el mío era abundante. ¡Qué estrategia! Resulta que López a su propia tropa, a sus propios caballos, le puso como morrales donde pastaban con alfa. No sé, lo que sea. Pongamos, sí, con Hino, alfa. como Bien. dicen los norteamericanos. Mientras que las tropas unitarias, los caballos de las tropas unitarias no estaban al tanto de esta cosa, pastaron previamente a la batalla en la zona y se alimentaron de este romerillo. Luego tomaron agua y bueno, al día siguiente los unitarios se encuentran con los cadáveres de sus caballos. O sea, gracias a esta estrategia, o sea, que había implementado Estanislao López, dio resultado. Los caballos de los unitarios estaban muertos precisamente por haber consumido esta planta y evidentemente ante la carga de la caballería federal, de los federales, son derrotados muy rápidamente y diezmada la tropa. La batalla del mío mío tuvo como el triunfo de las tropas federales a partir de una cuestión que tiene mucho que ver con conocer la geografía, la geografía propia, el lugar de donde uno es. ¿Qué plantea esta pequeña anécdota que yo quise referenciar respecto a la batalla del mío mío? Es el desconocimiento que había desde Buenos Aires del interior. Ajá. Esta es la idea, o sea, esta idea de querer gobernar o imponer una dominación sobre un territorio que se desconoce. Para terminar, recordemos cuál es la avenida que de alguna manera marca el límite entre la capital federal y el interior. ¿Cómo se llama? General Paz. Exactamente, General Paz. No por nada se llama General Paz. Y con esto cierro. Tortugas. Vamos a las calles de Tortugas. Vamos a hacer una referencia que probablemente sea inmediata para vos. Tu casa, ¿cuáles son las calles que tienen que ver con vos vivís en una esquina? Sarmiento y Caseros. Bien, o sea, Sarmiento y Caseros. Liberal. Bien, yo diría, ¿por qué Caseros en esta zona que es del interior? ¿Y por qué no Cepeda? Ajá. Caseros es la batalla donde es derrotado Rosas, Juan Manuel de Rosas, 1852. Cepeda
es un lugar donde ocurren dos batallas, 1820 y 1859. En las dos batallas ganan los federales. Cepeda está en el límite entre hoy en día Santa Fe y Buenos Aires, Ajá. en el sur de Santa Fe. Cepeda es un lugar donde podríamos decirlo en términos futboleros, el federalismo le gana 2-0 a los unitarios. 2 veces derrotados son los... No hay ninguna calle Cepeda. No existe la calle Cepeda. Ni en Tortuga ni en Armstrong. Exactamente, pero existe la calle Caseros. Sí. Existe la calle Sarmiento. No solamente Y en no está la Tortugas. calle Rosas aquí en Tortuga. Exacto. El juego es básicamente jugar un poco con el recuerdo y la memoria y ver cuáles son los nombres de la calle y ver cuál de estas dos tendencias, bárbaros o civilizados, se impusieron.